En Estados Unidos, sobre todo en el sur, a mí en lo personal me tocó ver los búnkers para una eventual guerra nuclear. Búnkers que están diseminados por todo Estados Unidos y que en efecto eran parte pues, de una condición de la Guerra Fría y eran parte de los preparativos de Estados Unidos en caso de que pasara algo. En una ciudad como El Paso, Texas, y lo explico porque pues nací en el vecindario, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay un fuerte, el Fuerte Bliss o Fort Bliss, muy grande con 300,000 soldados. Entonces era un objetivo militar. Estados Unidos construyó ahí, el gobierno de Texas, los ciudadanos construyeron búnkers para esconderse en caso de una guerra nuclear. ¿Estamos de regreso en la Guerra Fría? Sería una pregunta que yo haría. Bueno, considerando que los países del norte de Europa están ahorita haciendo planes de supervivencia y de hecho aplicando fondos para organizar a sus ciudadanos en caso de que lo de Ucrania y Rusia se convierta en una hecatombe, pues yo digo que estamos entrando de lleno a una nueva, pero muy distinta Guerra Fría. Sobre eso vamos a hablar, no necesariamente sobre esto, pero sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Qué tan real es? Sobre eso va Radicales. Literalmente yo recuerdo, así, tal cual, los búnkers en Texas, porque eran muy particulares, los búnkers que hacían las familias y los búnkers que construía el gobierno y todo el sistema de alarmas que había en Estados Unidos. Alguien muy joven para ver eso no recordaría que, por ejemplo, nosotros recibíamos en la frontera, toda la frontera, recibíamos yo lo tengo aquí grabado, incluso la frase completita y la pantalla de la televisión, donde aparecía de repente, se interrumpía la televisión, Canal 4 de Texas, se interrumpía la transmisión y decía, "This is a test", esto es una prueba, "This is a test", localice el búnker más cercano y prepárese, esto es una prueba, y la pantalla estamos hablando de qué año, en un color, pues yo creo que ha de haber sido, no sé, finales de los 70, de donde yo lo registro, todavía principios de los 80, eso, y no es una locura en los países, me imagino que una cosa similar pasaba en toda la Unión Soviética, tú tendrás información sobre eso, pero yo recuerdo, por ejemplo, en particular en Bratislava, haber visto uno de los búnkers para movilización de gente, y todos lo sabemos. También cualquiera que haya estado en San Petersburgo o que haya leído sobre San Petersburgo, no son casualidad, o Moscú, no son casualidad todos estos estaciones del metro tan profundas que tenían, sí, la intención de movilizar, de ser transporte colectivo, pero también de convertirse en refugios antibombas en caso de una situación extrema. Justamente eso es una cuestión muy importante. La ciudad de Tirana, en Albania, la capital, tiene uno de sus mayores atractivos turísticos en observar la cantidad de búnkeres que construyó Enver Hoxha, el mandatario albanés por tantos años. Y aquí lo que hay que plantear es lo siguiente. En 1983, cuando acaba la dictadura en Argentina, uno de los planteamientos de Alfonsín y de un clamor general de la sociedad fue la famosa frase de "nunca más". Y daba a entender el sentido de que pues, las enseñanzas históricas tan dolorosas como puede ser una dictadura, como puede ser una guerra, nos deben dejar la lección aprendida de que
esto no se repite. Y cuando nos enfrentemos a situaciones de crisis, pues la humanidad debe aprender a caminar por otros rumbos y no recaer en esos conflictos tan dolorosos. Y lo que hemos observado en esto, en los últimos, bueno, desde 2022 para acá, es que esa lección del nunca más y lecciones todavía más graves de mediados del siglo XX no se aprendieron. Yo querría hablar de la situación que está pasando ahora en Ucrania, donde Joe Biden en su recta final de su mandato, cuando va a tener que entregarle el poder a los republicanos, específicamente a un sujeto como Donald Trump, pues ocurre que arrecian el armamento hacia Ucrania y Ucrania lanza bombas, tanto estadounidenses como inglesas, a Rusia. Bueno, el conflicto no empezó en 2022 y si nos ponemos en una retrospectiva de largo plazo, pues ese problema viene desde 1922, cuando se conforma la Unión Soviética, y pues en Ucrania hay una situación muy particular porque pues es un punto geopolítico estratégico y viene desde allá esa situación donde los nacionalistas ucranianos son muy reticentes a la Unión Soviética porque la Unión Soviética ha cometido ahí diversas invasiones y diversas cuestiones ahí de abuso. Y bueno, en 2014 ocurre este conflicto en el interior de Ucrania, que significa ahí un problema muy grande para las poblaciones rusoparlantes de la ciudad, perdón, del país. Y en 2022, de manera absolutamente imprevista, de manera sorpresiva, resulta que Putin decide invadir ahí. Pero una de las cosas que yo querría poner sobre la mesa es que es una situación muy, muy grave. Yo todavía vivía en la República Checa cuando esto ocurrió y voy a plantearlo de este modo. La diáspora mayor de ucranianos en Europa está en Polonia, después en Alemania y después en República Checa. Entonces lo que ocurría en Ucrania necesariamente golpeaba a la República Checa en todo aspecto. Y pues en ese momento mi hermano fue enviado como fotógrafo fotógrafo de guerra a Ucrania y yo lo acompañé. No pudimos cruzar al territorio ucraniano, pero estuvimos en la frontera y ver la situación era algo espeluznante. O sea, entraron millones de personas por la garita de una ciudad polaca que se llama Médica. Bueno, era impresionante. En un día 3 millones de personas tuvieron que pasar por ahí, una crisis humanitaria terrible. Y pues uno ve ahí lo que significa una disputa entre Rusia y Occidente que terminan pagando los ucranianos. O sea, eso hay que decirlo. Porque se quiere plantear esta situación como que Putin es un loco que de pronto se le ocurrió hacer lo que hizo. Y no, Putin es un sujeto autoritario que tomó esta decisión absolutamente sorpresiva, que estaban ellos seguros de que en una semana iban a acabar la situación en Ucrania. Y no, resulta que la guerra se extendió para sorpresa de todos, porque también supuso Occidente que no, pues con que las sanciones que le vamos a poner a Rusia será suficiente para que se retire. Para que se retire. Entonces, y no, resulta que Rusia, a diferencia de Europa, de la Unión Europea, fue un país que creció, que le vino bien la guerra, y un ejército que está cometiendo atrocidades, bueno, de ambos bandos, pero fundamentalmente el de Putin. Dices, bueno, es que es producto de un loco que está ahí detrás de una maquinaria llena de armas. No, pues esa interpretación es bastante peligrosa porque, pues bueno, este sujeto, por autoritario que sea, ¿por qué entonces, si sabes que es un loco peligroso, por qué lo rodeas con países que se integran a la OTAN, cuando en 1991 estaba acordado que no se haría eso y que la OTAN ya no tiene razón de ser porque la Unión Soviética ya no existe? En fin, mi punto, y con esto cierro, es que
El problema que estamos enfrentando en este momento, que no se limita, no se circunscribe al conflicto entre Ucrania y Rusia, es algo que viene de lejos y es algo que sigue todavía en esta lógica geopolítica de la Guerra Fría, con una diferencia. En el siglo XX todavía se blandían utopías, hoy ya no se blande ninguna utopía. Sí, bueno, esta idea de que puede existir una guerra nuclear es pensar lo impensable. En realidad, esto fue, digamos, una creación de los estadounidenses en los 60s, que tiene que ver con esto de los búnkers, ¿no? Y con la relocalización de población, ¿no? Decían, bueno, si atacan Nueva York, entonces se van a ir a New Jersey, ¿no? Había como planes de eso, que es una idea absolutamente delirante, de que se puede sobrevivir a una guerra nuclear. Es decir, el planteamiento básico, que es el que hace George Orwell, que es el que le pone el nombre a la Guerra Fría, en 1945, el planteamiento es, si tú atacas, vas a ser también víctima del propio ataque, sea por la respuesta, sea por lo que Carl Sagan publicitó en los 80s. Por eso te preguntaba el año, porque en 83 hace Crisis todo eso, cuando Carl Sagan dice en una serie de entrevistas en la televisión y después en el Congreso de los Estados Unidos, aquí lo que estamos planteando es que va a haber un invierno nuclear, se va a tapar el sol y vamos a morir todos de hambre y de frío. Es decir, no importa... Que ya ha pasado, además. Que ya ha pasado. En la historia de este planeta. Exacto. Y entonces, no importaba si estabas en Argentina o en México, de todos modos ibas a ser víctima de la guerra nuclear. Pero en los 60s hay un personaje llamado Herman Kahn, que trabajaba para la Rand Corporation y hace un libro que se llama La Guerra Termonuclear, que fue muy influyente en los Estados Unidos para pensar que se podía ganar una guerra nuclear. Con los búnkers, con el desplazamiento de población, y él calculaba que se iban a morir entre 50 y 90 millones de personas. Cuando le plantearon estas mutaciones genéticas que habían ocurrido en Hiroshima y en Nagasaki, él dijo, no están fuera de la norma de las mutaciones normales genéticas que tiene el ser humano. Y este personaje, que lo traigo a colación por eso, Kahn, es el que inspira a Kubrick para hacer Cómo aprendí a amar a la bomba, o que en inglés se llama Doctor Strangelove, donde Peter Sellers hace 3 papeles, y es una película muy extraña, que solamente tiene 3 locaciones: la oficina del cuarto de guerra, donde está el presidente de los Estados Unidos, el avión que va a tirar la bomba y una base militar, ¿no? Y entonces inspira a este personaje de farsa, digamos, de Kubrick, porque las cosas que decía Kahn eran realmente delirantes. Podemos sobrevivir a una guerra contra la Unión Soviética, una guerra nuclear contra la Unión Soviética, y bueno, pues sí, vamos a acabar pues unos poquitos, pero eso permitirá refundar la civilización occidental. No importa que haya mutantes y que haya gente que sobrevivió a quemada, etcétera, como pasó en Hiroshima. Ahora, esta idea, digamos, de que se podía ganar una guerra nuclear fue, digamos, parte de los 60s, que convivió, digamos, con un movimiento antinuclear importante en Europa, y entre, digamos, los universitarios de los Estados Unidos, y que después resurgió en los 80s con Ronald Reagan, donde ya empezaron estas cosas que ya son más conocidas para nosotros, de que la Unión Soviética representaba el mal, de que había que enfrentarlos, y
da a conocer, digamos, una manera que resultó un fraude de no enfrentarse en un campo de batalla con la Unión Soviética a través de esta cosa de la Guerra de las Galaxias, que era un escudo, ¿no?, que iba a interceptar cualquier misil y no sé qué, que resultó un fraude. Pero todo eso se aleja, digamos, cuando cae el muro de Berlín, o cuando lo tiran, y se deshace la Unión Soviética. Pero yo quería traer a colación esta breve historia caótica que hice de la idea, digamos, de que se podría sobrevivir o que se puede incluso planear algo que es prácticamente impensable, que es la aniquilación de toda la humanidad. Pensando, digamos, en cómo estamos frente a dos fenómenos que fueron parte de la cultura del siglo XX, a partir del 45, que son Hiroshima y Auschwitz. Y cómo estamos presenciando repeticiones de esto. Auschwitz, por supuesto, es Gaza. Por supuesto que la estrategia emprendida por Netanyahu es de campos de concentración, es de exterminio racial. Y esta nueva situación entre Ucrania y Rusia, donde Rusia dice, bueno, pues si ustedes insisten en apoyar, en que la OTAN y los Estados Unidos apoyan militarmente a Zelensky, yo puedo usar, o tengo el permiso de usar armas nucleares. Eso sería Hiroshima, de nuevo. Y voy a algo que sugería el maestro Quintanar, que es, parece ser que no aprendimos que del siglo XX, que lo inhumano no es la medida de todas las cosas. Pues si se acaba el mundo, yo me voy para Mérida. A Parral, Chihuahua. Si se acaba el mundo, me voy a mi tierra. A San Juan de los Lagos. No, Lagos de Moreno. Digo, Lagos de son Moreno. diferentes. Todavía hay gente que confunde Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos. Bueno. Me voy a morir sin saber la Bueno, es que diferencia. todavía en el país hay quien dice que confunde el Estado de México con la Ciudad de México. No, eso sí no. Pues Eso sí, todavía. me arre. No, comienzo con el humor con la que muchas veces en México se toma los conflictos remotos, conflictos bélicos, ¿no? Estamos por cumplir 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El próximo año se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y indigna, y es muy triste, pero es la realidad. No hemos aprendido nada. No solamente es el siglo XX, Fabricio, es la historia de la humanidad. Claro, con desarrollos tecnológicos y desarrollo de armas cada vez más destructivas y letales, pero no aprendemos nada. En efecto, Alejandro, como fronterizo, tiene más próxima esa conducta estadounidense de permanente alerta ante la guerra, esa fascinación por las armas y por destruir al enemigo, que si no existe se inventa. En Europa ocurre algo análogo. Todos los monumentos tienen que ver con las guerras. Los héroes tienen que ver con las guerras. No son los científicos a los que se admira, no son los innovadores, son los generales, son los héroes anónimos. En Washington está, sí, el monumento a Lincoln, pero está el monumento que además es hermoso, de los soldados levantando la bandera de Estados Unidos. Y es resultado de esa fascinación por la guerra. ¿Qué nos importa a los mexicanos que hemos buscado ser un país que no se inmiscuye en guerras? Inclusive en la Segunda Guerra Mundial, que solamente porque fueron atacados
barcos mexicanos fue que se declaró la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Lázaro Cárdenas, nada menos, pues porque nos incumbe, aunque no querramos. Por eso comencé con el chiste de si se acaba el mundo me voy para mi tierra, como diciendo a mí qué me importa lo que ocurra en otros lugares, pero sí nos afecta. ¿Cómo nos afectó el inicio de la guerra Rusia-Ucrania en 2022? Estábamos empezando a salir, el mundo estaba empezando a salir de la crisis que generó la pandemia de la COVID-19, y de repente esta guerra Ucrania-Rusia mete al mundo en otra crisis económica, inflacionaria. Claro que nos incumbe. Da coraje, entristece inclusive, pero es la realidad, no aprendimos nada. ¿Qué tiene que hacer México, sin embargo, ante lo que ocurre en lugares tan remotos como el Oriente Medio o Asia o la Europa del Norte? Bueno, estar, sí, informándonos y efectivamente planteando lo que a nuestro juicio debe también hacer el gobierno ante toda esta complejidad global, que sí, querramos o no, nos guste o no, nos afecta. Estaba pensando que Europa es una gran cicatriz, ¿no? Es una cicatriz sobre otra cicatriz y no necesariamente eso es Estados Unidos, aunque lo es. Hay familias que han perdido a un miembro de su familia en cada guerra. Por ejemplo, yo conocí a una familia en particular. El viejo había ido, era un tipo genial, tejano, mexicoamericano, había ido a la Segunda Guerra Mundial. Muy chavito, no, a Corea. Y le había tocado, era un chaparrito, mexicano chaparrito, le había tocado por su tamaño entrar a los hoyos en Corea. Por eso me acordé lo de entrar a los hoyos, pues un chiquito portátil para meterlos a los hoyos rápidamente y luego ver quién andaba por ahí con lámparas y con el fusil en la mano. Luego después tenía 3 hijos, 2 de ellos combatieron. Un hermano de él, de Larry, estuvo en Vietnam. Y luego uno de los hijos le tocó la primera, uno de ellos había estado en Panamá y luego otro había estado en Grenada. Y luego después los nietos les tocó participar en lo de Irak y luego después... Puras invasiones de Estados Unidos. Puras invasiones. Un pueblo así. Y con montones de muertos, ¿no? Porque pues sí, se mueren los primos y se muere el otro y muchos mexicoamericanos mueren en esas guerras porque pues les encanta mandarlos por enfrente, como les encanta mandar también a los afrodescendientes, ¿no? A los negros. Les encanta guerras, pero que entre menos güeros mueran mejor, ¿no? Pero Europa es todavía otra cosa porque ha sido un campo de batalla permanente. Yo recuerdo mucho... Es el campo de batalla. Es el campo de batalla. Yo recuerdo hace como 5 años o un poquito, 6 años, en Sarajevo, estar en el café de Tito, sentado, tomándome un café rodeado por granadas de todo tipo, fusiles de todo tipo, fotografías de Tito, pins de Tito, un tanque de guerra de la Primera Guerra Mundial, afuera. Bueno, el gran tema, yo lo que quería, iba por otra razón, pero una cosa que yo quería hacer era pasar por el puente por el que le habían disparado al príncipe. Y le habían disparado no con francotirador, sino que se había acercado un tipo y le había disparado al príncipe y había generado la Primera Guerra Mundial, nada menos y nada más. Y tú te vas, los países por los que Alejandro anduvo estudiando, pues son países marcados por la guerra. Sí. O sea, tú caminas Berlín
y están las piedras marcadas con los nombres de las víctimas. Vas al corazón y todo es, y a nosotros no, nosotros hemos estado ausentes. Ahora, la guerra en sí y la Guerra Fría generan también culturas. Se generaron culturas de muy largo aliento, que en el mundo que vivimos, en esta posmodernidad, esas no terminan de consolidar, porque vamos de una cosa global a la otra. ¿Qué quiere decir? Que no terminamos de entender muy bien el peligro en el que estamos de una posible guerra global, porque ya estamos metidos en otra cosa. A los 15 minutos ya no se genera ni siquiera una cultura de di no a las bombas nucleares, no, porque ya estamos metidos en otra cosa, en que se cayó Justin no sé qué Bieber. Ahorita hace rato lo vimos una foto por ahí abajo, estaba Pues viendo. muy atrasado también. No, ya pasó su época. O se resbaló la nueva señorita Cometa. Dua Lipa se resbaló, no sé qué, pero de verdad, o sea, también es parte de una cultura. No se genera, pues, no termina de generarse una sola idea sobre un evento para cuando ya estás pasando al siguiente. Sin embargo, yo sí creo que este momento que estamos viviendo el fin del mundo como lo conocimos. O sea, no será igual. Nada, a partir de lo que estamos viviendo. De hecho, el año que entra va a ser definitivo, porque no está Trump. No, que es correcto. Tienes a Trump. Que era un elemento que no había aparecido en esta primera ronda hasta ahora que lo mencionas, pero es... No, fundamental. Digo, es el fin. Decíamos el otro día, hablamos Álvaro y yo sobre el significado de la llegada de Trump. Es el fin del multilateralismo. El tipo dice, no, espera, yo quiero ver con México. Él quería ver con México de qué se trataba su acuerdo comercial y si tenía ganas de gritonearle a alguien y tener asustado. Y luego ver con Canadá. Y fue López Obrador lo que le dijo, espérame, no sacar a Canadá. Pero ahora yo creo que va a ser casi inevitable que Canadá, que por favor ya debe tener un trato especial de México, Canadá, y no el mejor trato, o sea, porque son hipócritas y son depredadores. Eso es lo que es Canadá. Nada más que adentro muy buena ondita. Yo decía, reciclan hasta su propio chicle, ¿no? Se lo comen con la esperanza de que sean nutrientes. Pura sí, por aquí payasada. vienen a las minas de cielo abierto. Sí, claro. A despojar a las comunidades indígenas. Así es. Quedarse con el agua. Sí, de hecho hay... No. De hecho hay sospechas de que las minas canadienses generaron toda una industria armamenticia para defender su mina. Sobre todo en Guerrero, en Luna... Esa tiene su propia guerrilla en el entorno de la mina. O sea, y eso está documentado de años atrás, de muchos años. Se lo llevaron a Peña Nieto en su momento y Peña Nieto lo rechazó. No en balde, Alejandro Encinas, cuando estaba investigando lo de los 43 de Ayotzinapa, se metieron a una de las minas canadienses. Porque ahí había un organismo paramilitar que defendía la mina. Y son corruptores. Buena ondita los canadienses madres, son corruptores. O sea, ustedes acuérdense la manera, el otro lo platicaba con Álvaro, la manera en que despojan a los 14 viejitos. O sea, ¿cómo? Comprando la policía estatal. Ahí vienen los viejitos encadenados por la policía en un viaje de 12 horas desde la sierra porque los canadienses hijos de ya se habían apropiado de su banqueta. O sea, un día van a abrir la calle y no pueden salir a la banqueta. En Zacatecas hay otro caso parecido. Claro. O sea, yo creo que esa nueva condición del comercio también puede beneficiar a México y reconsiderar muchas cosas de lo que nosotros tenemos con Canadá, porque el canadiense no es amable con México, el canadiense no es agradecido con México ni con el mundo, el canadiense es profundamente egoísta y yo creo que hay que tratarlo como tal. Claro, vigilar por todos nuestros intereses hasta el final, porque también se trata de un mundo competitivo y global, y también empezar a ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro.
proyectar, hacer distintas proyecciones con respecto al futuro. ¿Qué tipo de relación podemos tener con el resto del mundo? Yo concluyo esta primera intervención diciendo, yo creo que siempre estamos viviendo un evento global, no está marcándose en la cultura. Nosotros siempre nos mantenemos muy ausentes de las guerras y de los eventos globales, siempre estamos muy ausentes y en nuestros propios rollos. Pues yo le diría al mexicano que esté muy pendiente, porque yo creo que por primera vez nos va no por primera vez, ha pasado muchas veces, pero yo creo que lo que estamos viendo va a ser una condición externa extrema que va a afectar al país. Es que, bueno, sí, ahora el mundo como está interconectado, a eso nos lleva. Y yo quiero traer un planteamiento que es del maestro Lorenzo Meyer, quien plantea que, bueno, en el siglo XX la Guerra Fría fue solo fría en las potencias, pero en el tercer mundo fue una guerra caliente. Sí. Sí, claro. Hubo muertos, hubo conflictos supeditados a la lógica entre el bloque del este y el bloque occidental, que pues tuvieron consecuencias como si fueran de una guerra caliente. Es la guerra sucia en México. Por la guerra sucia en México, por supuesto, que es una supuesta, el anticomunismo discreto, como lo plantea él, tratando de exterminar al enemigo comunista infiltrado, ¿no? Y que bueno, y en México eso se vivió de manera excepcional. En el resto de América Latina fue anticomunismo de Estado, que fue todavía más abierto y más salvaje, ya para que nosotros hayamos sido... Y más cruento. Sí, para que México haya sido el país menos involucrado en Buena esta ondita. lógica. Exacto. Ya dice mucho de la situación que se vivió en América Latina. Y en creo que vale la pena hacer un hilo conductor, porque la Guerra Fría, hay quien plantea que, bueno, viene desde no empezó en 1947, sino en 1917, cuando triunfa la Revolución Rusa, y es ahí donde se ve el nacimiento de una potencia periférica que se convierte en una potencia central, y es cuando tres ideologías tratan de regir el mundo, ¿no? Conservadurismo, liberalismo y socialismo, y entonces se abocan estas tres ideologías a regir al siglo XX. Y bueno, la Primera Guerra Mundial tiene que ver con eso. La Primera Guerra Mundial y el interregno entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es el ascenso del fascismo, es decir, no deja de haber un hilo conductor. Y en 1941, cuando ya empieza a concretarse una alianza mayor entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que en ese momento es aliada, dicen, bueno, el enemigo común son los nazis, entonces los rusos, aunque sean comunistas, deben ser nuestros aliados. Y en un cálculo de Estados Unidos, en ese entonces con el presidente Roosevelt, dice, bueno, cuando acabe la guerra, la Unión Soviética va a tener que ser nuestra aliada todavía, porque el orden que se va a necesitar imponer en Europa solamente lo vamos a lograr con el apoyo de la Unión Soviética, porque el ejército que ha combatido a los nazis ha tenido un papel preponderante y no hay que dejar de lado eso. Y cuando esta unión ocurre, pues se le da este papel como de un par entre Estados Unidos y Rusia, y se asume que la Unión Soviética es este par, o sea, es una potencia a la par de los Estados Unidos. Pero cuando muere Roosevelt y viene Truman y ya termina la Segunda Guerra Mundial, ese que hacía unos momentos era tu aliado se convierte de nuevo en el enemigo. Y ahí es donde da inicio formal la Guerra Fría tal y como la conocemos, siempre bajo la premisa de, a ver, ese es un enemigo imperialista que tarde o temprano va a querer apoderarse del mundo, porque desde la época zarista así son. Está el famoso cable que mandó el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, George Kennan, donde plantea la política de largo plazo de los Estados Unidos va a ser contener al costo que sea a la Unión Soviética, el expansionismo de la Unión Soviética, que era más un mito que una realidad. Claro que la Unión Soviética fue expansiva, fue imperialista, pero solo en el cerco que lo rodeaba,
bajo la premisa de, llevamos desde 1917 recibiendo invasiones de Occidente, primero con los soldados anticomunistas que envió la Gran Bretaña, que envió Francia, que después envió Polonia, y después la invasión nazi. Es decir, Rusia tenía todos los elementos para decir Occidente es un peligro para nosotros, entonces autoritariamente vamos a forjar este cinturón de seguridad con los países limítrofes, Ajá. bajo la premisa de que son nuestros hermanos eslavos, que por supuesto eso era una coartada. Sí, Era claro. hacer de esos países autoritariamente su cerco de seguridad. Rumanía, Polonia. No, deja tú, Afganistán. No, bueno, por eso. desde allá. Y O sea, Afganistán. 1979, la invasión de supuesto, Afganistán, claro. o sea, ¿qué sentido tenía? No, Expansionista solamente, Por meterse supuesto. a Afganistán era un error. No lo habían conquistado nadie, absolutamente, hasta la fecha. Nadie ha podido conquistar ese pueblo. Sí. Resiliente, poderoso, inteligente, conocedor de su... No, por supuesto. Digamos, el expansionismo ruso, por supuesto que existió, pero fue limitado a este cerco de seguridad y a tratar de reaccionar ante una cosa que sí era real, que era el expansionismo estadounidense. Eso es lo que nunca se dice en la Guerra Fría, porque siempre el enemigo es el imperialismo soviético. Entonces, bueno, pero... Voy a disentir. Adelante. Voy a disentir en ese sentido. Yo creo que, al menos para el latinoamericano y para el mexicano incluso, sí hay una claridad con respecto al expansionismo estadounidense. Sí, O claro. sea, para América Latina sí está clarísimo. O sea, provocan matanzas, tremendas matanzas el expansionismo. Bueno, y seguramente en Asia, ¿no? No, claro. Bueno, Camboya, Laos, no. A eso Digo, Vietnam, No, a eso Vietnam. iba. A eso Bueno, iba, a eso iba. Corea mismo. Corea. O sea, ahí comienza realmente la Guerra Fría. Sí, en el 50. En Sí, a 50. eso iba. Digamos, en la historia oficial o desde la Sí. perspectiva estadounidense, desde la política exterior estadounidense. Son dos potencias. Sí, por supuesto. Las dos, como son las potencias, son colonialistas. Sí, sí, sí. Y son igualmente brutales. O sea, la participación de la Unión Soviética en muchos conflictos fue tremendamente atroz. O sea, las matanzas hay donde tú le puedes dar la razón, donde no le puedes dar la razón, pero las matanzas son por igual, son las mismas balas, hombre. El tema es que son las mismas balas. Las balas hacen hoyitos, hacen sangrar, son las mismas, ninguna caricia. Y los dos les gustan las balas, son pueblos con Sí, balas. Sí, ¿no? con esto cierro, porque a eso, Perdón, digamos, sí. no, pero es importante mencionarlo porque en efecto, a lo que voy es que en la historia oficial se tiene esta idea de que el país expansionista al que había que contener con la heroica política estadounidense era el imperialismo soviético. Bueno, para ya cerrar con esta línea de continuidad, bueno, lo que cambió esta perspectiva fue justamente la guerra de Vietnam, porque ahí varios historiadores estadounidenses dijeron, a ver, un momento, nos han estado vendiendo la idea de que Estados Unidos es el gran héroe que contiene al enemigo soviético y resulta que pues Estados Unidos tiene una política brutal, expansionista que está causando esto en Vietnam. Y bueno, en Vietnam se genera la Operación Fénix, que es el gran antecedente de la Operación Cóndor en América Latina. Es decir, esta línea de continuidad nos hace ver que pues esta potencia que Estados Unidos, no es ningún mito, no es ninguna teoría de la conspiración suponer que está metida en los conflictos que hoy ocurren. Las bombas que acaba de lanzar Ucrania son de manufactura estadounidense, igual que el armamento del ejército israelí, donde están haciendo esta carnicería brutal en Gaza. Al amparo o subordinados, diría yo, al gobierno de Estados Unidos. Sí, porque Al amparo. una de las Al cosas amparo sí. que vamos a ver el año que entra, sin duda, es cómo Europa, A ver si llegamos. a ver si llegamos, que eso decía, ¿Por qué? eso decía No, pues- McNamara, cuando estaba la crisis de los misiles en Cuba. ¿Qué personaje McNamara McNamara? decía, no sé si voy a poder ver el amanecer mañana. Imagínate a qué distancia estuvieron de un conflicto planetario nuclear
cuando... 1962. Octubre del 62. Claro. Mientras tú paseabas por Mérida. No, no había nacido, no había nacido. No, pues claro que no. Claro que sí. Pero a lo que voy es, uno de los temas va a ser Europa, digamos. Es decir, la OTAN ha estado quitándole, primero con las revoluciones de colores, ¿no? En Georgia y en los otros países limítrofes de lo que fue la Unión Soviética, la incorporación de países fronterizos como Finlandia, etcétera, han estado, digamos, tratando de acercar a la Rusia de Putin, que ya no tiene el componente, digamos, de la Guerra Fría, que era el ideológico, porque pues, Putin es tan capitalista como Trump. Entonces, Europa va a tener que lidiar, digamos, con su subordinación a los Estados Unidos y a la OTAN, porque en realidad ellos han perdido comercialmente, económicamente, se quedaron en una crisis brutal energética por haber tomado partido del lado de la OTAN, cuando sí había alternativas, pero bueno, lo que hicieron Alemania y Francia fue plegarse, Inglaterra también, a los deseos de Estados Unidos, y entonces ellos van a tener, digamos, un asunto que revisar. Supongo que, como el resto del mundo, va a empezar un proceso de desintegración de la Unión Europea, al menos, digamos, en el asunto militar. Empezará, supongo que el año que entra, porque está este conflicto, porque ya estuvo el conflicto de Siria, donde no hubo, digamos, un ganador. Se metieron todos los países, China, Rusia, Estados Unidos, Europa, y no hubo realmente un ganador en Siria, se permaneció en una especie de impas. Viene el tema de Hong Kong. Solo la dictadura ganó, se mantuvo. Se mantuvo la dictadura. Viene el tema de Hong Kong. Viene la presidencia, la segunda presidencia de Donald Trump, que tiene una visión, como siempre, muy poco clara de si solo va a ser interior y no va a tener No, porque sí, Trump sí tuvo una política exterior con respecto, por ejemplo, a los tratados de misiles, a su trato con Corea del Norte, que fue sorprendente, ¿no? Le bajó ahí al discurso. ¿Quién sabe qué va a hacer Trump ahora? Y en ese contexto, digamos, está esta presencia de lo nuclear, digamos, como una posibilidad que efectivamente pues, debimos de haber resuelto ese asunto de alguna manera en otro momento, por ejemplo en 79, ¿no? Cuando la Unión Soviética invade Afganistán, se elimina, digamos, la posibilidad de la segunda ronda de acuerdos de desarme, que era el SALT 1, iba a ser el SALT 2, y Carter dice, pues, si van ¿no? porque invadieron Afganistán ya no va a haber esta... Y luego se vuelve otra vez con Reagan a empezar a desplegar misiles con ojivas nucleares en Europa. Y viene, digamos, de todo el conflicto de la Unión Soviética y ahora Rusia con la OTAN, viene de ese momento que se vuelve a calentar, digamos, la Guerra Fría. Entonces, bueno, tenemos todo ese digamos, panorama de lo que viene el año que entra, que por supuesto debería de estar provocando, según yo, pero a lo mejor Alejandro tiene razón y la gente está muy metida en los tacos que se come Katy Perry, ¿no? Y el maltrato que le hicieron a Katy Perry ahí en ese programa de Televisa. No, o de TV TV Azteca. Azteca. ¿Para qué va a TV Azteca? Pues ya que vaya imagen mejor, ¿no? Pero bueno, que estamos demasiado... Hubiera venido aquí a Sin Embargo, a los Pero ya radicales. estaba a los radicales, imagínate. Pues con No sé cuál respeto es se le habría tratado. Sí, bueno, iba a decir otra cosa, pero no importa, porque ya estoy desviando el asunto. O sea, a lo mejor sí estamos demasiado
imbuidos del inmediatismo, del presentismo, o de la anticipación incluso, pero yo diría que debería de resurgir un movimiento antinuclear en Europa, ¿no? Como lo hubo en los 80s, que era muy poderoso y que dio origen a partidos muy fuertes como el Partido Verde de Alemania, ¿no? Yo no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial en lo inmediato. En lo inmediato. Porque como se ha recordado ahora a Albert Einstein, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial será con palos y piedras. Es decir, de haber una tercera guerra mundial, prácticamente quedaría aniquilada la especie humana. Y eso significa que pues todos nos vamos a hacer chicharrón. Y no creo que a nadie, yo no conozco a nadie que quiera achicharrarse en su condición actual. En ese sentido yo digo, hay por supuesto que muchos intereses que están en juego. La vida son intereses. Las sociedades son puros intereses. Todos son intereses y en el juego de intereses, por supuesto que se corre el riesgo efectivamente de que pueda desaparecer todos los involucrados en esos intereses. Pero porque son intereses es que no se desaparece. Hay arreglos para eso. Hay política para eso. De que es racional, digamos, de que hay cálculos, de que hay... La historia de la humanidad es pura guerra. En Europa, por eso ahora que platicamos de todo lo que tiene que ver con los monumentos, con los héroes, puros pinches militares. ¿Y México? Claro, el Felipe Ángeles. ¿Llegas al aeropuerto de la Revolución? No, claro, sí. No. Por supuesto. Hay guerras buenas y guerras malas. Pero no, de acuerdo, pero depende de quién estés hablando. Claro, quién la vea, ¿no? Claro, no, por supuesto. ¿Quiénes son nuestros héroes? Hidalgo, Morelos, y se chingaron a gente. Así, a los realistas, ¿no? O a Felipe Ángeles. Llegas al aeropuerto, al AIFA, y ahí está con su caballote el general Felipe Ángeles. Sí. Bueno, es que mi hijo me dijo, ahí viendo unas cosas de la guerra, me dice, pues es que es la historia de la humanidad, papá. Pues sí. Pero no es lo mismo una revolución popular como la de Hidalgo, como la de Zapata, que un ejército invasor como el de Estados Unidos. Con ojivas nucleares. Sí. Correcto. Sí, hay una diferencia. O un Felipe Ángeles y un McNamara. Felipe Ángeles, al final, la primer tarea que le dedica a la revolución, la primera, es ir a verse con Zapata y pacificar aquella guerra, porque Madero llega con todo a acabar con Zapata. Y es Felipe Ángeles el que empieza la pacificación ahí. Su primera chamba. Ahora, vuelvo al razonamiento. Todos son intereses. Intereses que se afectan. ¿Por qué digo que no va a haber una tercera guerra mundial? Pues porque hay muchos intereses en juego, o eso es lo que tiene justamente lo que genera el conflicto, pero también porque nadie queremos morir achicharrados, ni Trump, ni Biden. Sí, ellos quieren que mueran achicharrados otros, ¿no? Pero una tercera guerra mundial... A menos que crean que se pueden salvar en un búnker. Es correcto, exacto. Es que ese es el gran también, tema. Lo que digo es, ¿hay espacio para que esto no ocurra? Sí lo hay. Sí lo hay. Todavía. Hay todavía otros factores globales. China es un elemento muy importante para el arreglo global entre las potencias. China es un país que tiene intereses en todo el planeta y por eso las tensiones, de México también con los canadienses, la conducta de los canadienses del propio Trump. Entonces, yo no tengo ninguna credencial que avale mi examen sobre la realidad mundial. Ninguna. Soy un humilde
No eres juntaletras. no eres un humilde juntaletras, eso no es cierto. Y Te voy a decir quién se exhibe Sí. como internacionalista. León Krause. él sí, no. ¿Por qué crees? Por eso digo. Sí, mejor. No, yo no tengo ninguna credencial, ¿no? Porque no soy de los que dicen, sepa de todo. Ay, yo soy admirador. Hubiéramos hecho unas radicales de otra cosa, entonces, si no podemos hablar nadie, los que Ok, estamos se aquí. cancela. Se cancela radicales. No. Yo No, por eso, porque no me gusta. Pues claro que uno tiene opinión para todo, pero hay quienes tienen una opinión más calificada que otros. ¿Pero quién marca eso? ¿Quién lo dice? Yo, señor, escuchándolos al señor, Bueno, el maestro Quintanar sí es. Claro. Pues su área de especialidad. A ver, yo vería dos cosas como para que la gente también traiga una ruta, digamos, de lo que se está discutiendo ahora mismo en el planeta. Digamos, habría que analizarlo desde dos perspectivas o dos maneras de verlo. Yo creo que hay el corto plazo del que estamos hablando aquí ahora mismo, que es efectivamente lo que tratamos de combatir de la Segunda Guerra Mundial, lo que el nunca más, se está repitiendo. Decía Fabricio, el tema de Auschwitz, Birkenau, yo diría, ni siquiera es Palestina. En Palestina está el exterminio, que es todavía más atroz que el confinamiento de individuos para clasificarlos por razas y desplazarlos hacia dónde, hacia su muerte o hacia otras regiones. Eso en realidad está pasando en Estados Unidos. O sea, Texas le acaba de ofrecer no sé cuántas hectáreas a Trump para campos de concentración de migrantes. O sea, es tremendo. Y luego todo el tema del exterminio, ahí lo tienes. O sea, si creíamos que el exterminio no era posible ya en un mundo como el que vivíamos en el siglo XXI, no, eso es posible y ahí está Netanyahu y todos esos individuos exterminando un pueblo en nuestras narices, junto a Europa, así como lo hicieron en Yugoslavia. Con el apoyo de Europa. De hecho, con el apoyo de Europa, así como sucedió en Yugoslavia, en las narices de todo mundo había un exterminio, así está pasando ahora mismo acá. Entonces, hay digamos, algo que está sucediendo ahora mismo en el corto plazo. Y hay algo de largo plazo que también vamos a tener que enfrentar, que es las consecuencias de este corto plazo. En el largo plazo siempre vuelven a suceder cosas que no vemos, que están pasando. Yo pienso, por ejemplo, en los niños de Palestina. Yo pienso en toda la diáspora palestina y en toda la diáspora árabe. ¿Qué está pensando? ¿Cómo se va a querer vengar? Bueno, se van a radicalizar. No, claro. A ver, voy a poner un ejemplo. Fíjate. A mí me gusta Sayid Qutb, que es un escritor radical, muere preso, lo ahorcan, de hecho, lo mandan a la horca. Sayid Qutb es de los años 60, escribe una obra que es una relectura del Corán de acuerdo con su propia visión. Había ido a Estados Unidos muy joven, había visto aquello, el imperio, y cuando regresa a Egipto, él dice, eso no es, eso es una mentira. Estados Unidos vive adentro de una mentira, porque maltrata a los negros, maltrata a los árabes, maltrata a todos los que no sean güeros. Y regresa y entonces se vuelve un radical. Estoy hablando de los años 40 y empieza a escribir esta obra grande que no voy a decir, la voy a decir, cómo la saca de prisión. La saca en sus propias heces fecales. Escribe tramitos, se los traga y lo recuperan, sus alumnos lo recuperan en el drenaje. Fíjate nada más, la voluntad. La obra de él la lee un loco para Occidente que es el doctor Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri funda la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana le da empaque ideológico a otro personaje que se va en 1979 a resistir a los rusos en Afganistán. ¿Qué es Bin Laden? Es Osama Bin Laden. Osama Bin Laden combate esa guerra, utiliza los recursos que puede y se arma. Al mismo tiempo,
él empieza a formar a los muyahidines, que le llamaban muyahidines extranjeros. Los muyahidines extranjeros se arman dentro, ya para combatir a Estados Unidos, se arman dentro de Afganistán, como lo sabemos, muchos de esos van al mundo a pelear, etcétera. Adentro entra un chamaquito que se llama Al-Zarqawi. Al-Zarqawi viene de pues es un hombre de guerra en realidad, viene de Zarqa, en Siria, en Jordania. Ve todas las atrocidades habidas y por haber en su pueblo y ahí en todo el mundo árabe. Y entonces, después, cuando tiene la primera oportunidad, se organiza con otros y forma un ejército, ISIS, que forma, casi logra un estado palestino, un estado árabe. Sí. Bueno, ISIS es religioso, teocrático. Claro, que toma un pedazo de Afganistán, toma un pedazo de Siria, toma un pedazo y se extiende por todos y provoca la mayor organización de recursos de Occidente contra un ejército irregular, que es ISIS, o sea, el Estado Islámico. Si tú te vas siguiendo cada uno de los grupos islamistas que se van levantando, todos traen detrás a un personaje o a muchos personajes que han pasado por una gran tragedia. Y esa tragedia, esa gran tragedia, es occidental. Entonces, en el mediano plazo, dice el clásico, todos estamos muertos. Pues sí, está bien. Pero en el largo plazo alguien más también se va a morir. Porque todo lo que está provocándose ahora mismo en Palestina, todo lo que está provocando ahora mismo Israel, va a tener consecuencias mayúsculas en el futuro. No en este que estamos viviendo. A lo mejor estos ojos no lo van a alcanzar a ver, pero de que ahí van a hacer algo terrible, van a hacer. Porque el odio es mucho y porque esos pueblos son resilientes. Porque esos pueblos saben esperar su oportunidad. Y ahí están los ejemplos una y otra vez. ¿Para mal? Sí, para mal. ¿Por qué no llevas a todos esos pueblos al crecimiento? No, porque los quieres tener así, jodidos. Porque te interesa como potencia, como Occidente, tener esos pueblos jodidos. ¿Por qué no, en lugar de llevarles bombas y esperar las consecuencias, por qué no les llevas desarrollo? Porque no está en la mentalidad de ellos. Ellos no voltean a ver a México como un socio en realidad. No, ven a México como sí, pues ni modo, ahí lo tenemos. No, como agua, como litio, como petróleo. Todavía peor. Entonces, mi resumen es, hay dos mundos corriendo en paralelo, construyéndose al mismo tiempo. Uno que estamos viendo, al que estamos asistiendo, que posiblemente se nos va a ir muy rápido porque viene Justin Bieber, o no sé quién, y es real. Katy Perry está moviéndose la cultura muy rápida. El próximo año, sí. Ya no hacemos ni botones de Tito, ya no hacemos botones contra la guerra, ya no hacemos movimientos, nada. Ya no hay. Vivimos con los botones del pasado, de hecho. Yo luego traigo mi botón que me compré en Moscú, un Lenin chiquito que me compré ahí en los años, a finales de los 80s. Pero eso ya no se construye porque la cultura se va a traspiés. Pero de que viene un mundo, queramos o no, producto del que estamos viviendo, viene. Y no es bueno el que viene. Pues bueno, a mí me parece que es importante poner algo sobre la mesa. Netanyahu ayer, cuando desde el Haya se le denomina como criminal de guerra, sale a compararse con el capitán Dreyfus y acusar que esto es un acto antisemita. Yo iba a decir que esto ya es el grado máximo de la locura, pero me parece que es un término impreciso. Así es. Porque pues la locura es algo que no se puede controlar, ¿no? Es algo que pues quien está loco pues no lo controla. Y en alguna medida se le exime de esa responsabilidad porque no lo puede controlar. Netanyahu sabe perfectamente la atrocidad que están haciendo. Y eso es todavía más grave porque pues deliberadamente está ocurriendo lo que está ocurriendo ahí. Como Hitler estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Por supuesto, sí. Siempre he estado yo en contra de reducir estas grandes atrocidades a
como producto del delirio de alguien. No. Eso me parece que es reducir las culpas. Y es de verdad, el grado de aberración al que llegamos, donde un tipo cuyo origen es europeo, porque la familia de Netanyahu es de Polonia o de esa región, resulta que si alguien con toda razón dice estás cometiendo crímenes de guerra, es antisemitismo, según él. Un tipo que no es semita, que viene de esta región europea y cuyo ejército está asesinando a un pueblo semita, como son los gazatíes, los palestinos, ahora resulta que es antisemitismo. O sea, ¿en qué mundo estamos donde este sujeto que plantea estas aberraciones y tiene tal poder y está a punto de llegar a la cifra de 50,000 asesinados en Gaza, con un pretexto como fue el ataque de Hamas del 7 de octubre, que por supuesto que existió y que por supuesto que se condena, pero esto suena más bien a una coartada, una excusa? Porque, bueno, ¿cuál fue entonces la justificación para los ataques que se dieron en las operaciones Ira de Dios y Plomo Fundido en 2009, en 2008? Ahí no hubo una situación como la del 7 de octubre y sin embargo también existió esta carnicería, esta masacre de parte de este ejército. Entonces, a ese nivel hemos llegado, donde la aberración es tal que un tipo es capaz de salir desde su sede de gobierno, así en un mensaje de Estado, a decir: yo soy como el capitán Dreyfus, que bueno, todos aquí recordamos el caso Dreyfus en Francia, de un soldado francés que fue falsamente acusado de brindar secretos estratégicos al ejército enemigo prusiano, cuando en realidad el ataque era porque era un soldado de origen judío. Y eso devino en Francia en una disputa en el ambiente de la posrevolución francesa entre católicos y no católicos, ¿no? Porque pues la intelectualidad francesa salió a defender a Dreyfus. Entonces, bueno, se crea la intelectualidad en ese momento. Claro, el término intelectual viene de ahí, ¿no? de la defensa a Dreyfus. ¿En qué mundo vivimos como para que un sujeto, un criminal de guerra, use los términos que son absolutamente ajenos a su situación para victimizarse él? Bueno, pues pasa lo de los fachos de todos los tiempos, que se trata de personajes que son victimarios con discurso de víctimas. Bueno, en una nota ya más optimista. Me gustaría hablar al final, digamos, de un personaje, o del pensamiento más bien de un personaje que se llamó Gunther Anders. Fue el primer esposo de Hannah Arendt y que hizo una serie de ensayos filosóficos sobre el problema de las bombas atómicas en ese momento. Anders dice: no hay regreso a una era prenuclear. Es decir, el descubrimiento de esta arma fue para siempre y tendremos que lidiar con eso durante el resto de la historia de la humanidad. Y él ubica dos problemas, digamos, que les llama los abismos que se han abierto entre el conocimiento y la conciencia y el cuerpo humano y sus instrumentos o sus herramientas, ¿no? Entonces dice, entre el conocimiento y la conciencia, bueno, pues es precisamente este arrepentimiento de muchos de los científicos que colaboraron en la elaboración de la primera bomba nuclear. Después entran en conciencia y dicen: ¿qué hemos hecho? No estábamos tratando de terminar la guerra y ahora entramos en un delirio donde acumular armas de aniquilación significa la paz, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Entonces esa distancia.
Y la distancia entre cuerpo y herramienta o instrumento pues se debe a la automatización, es decir, que una guerra nuclear ya no necesita un campo de batalla, sino simplemente se instrumentaliza con el famoso botón rojo. Y la respuesta incluso es automatizada también y ya no tiene que ver, digamos, con las reglas o con lo que pensamos que es una batalla, digamos, pues no solamente cara a cara, sino pues ya usando cuerpos, digamos, en el campo de batalla, sino que se universaliza el campo de batalla y todo es campo de batalla y nada es campo de batalla al mismo tiempo. Él finalmente, digamos, escribe todo esto como una reflexión ética para un poco atendiendo a lo que decía Alejandro, para el pasado y el futuro. Él dice, hay que ampliar el horizonte de responsabilidad moral de nuestra generación hacia los muertos del pasado y hacia los que todavía no nacen. Porque esa es la responsabilidad de tener un arma como un arma nuclear. Él dice, bueno, pues si desapareciera la humanidad en una guerra nuclear, desaparecería nuestro pasado y también nuestro futuro. Y la responsabilidad precisamente estriba en decir, hay que tener conciencia y rechazar lo que ya no tiene marcha atrás, que es la existencia misma de las armas nucleares. Y con este optimismo le dejo la palabra a Álvaro. Bueno, usted lo ha advertido a lo largo de este espacio, las diferentes aportaciones que cada uno tratamos de hacer a lo que estamos enfrentando en nuestra cotidianidad, porque son acontecimientos que son muy remotos, tan remotos como Ucrania, como Rusia, como Gaza, y que sin embargo sí tienen una repercusión en nuestra vida, por más que querramos ignorarlo. Bueno, al menos nos angustian, ¿no? Por supuesto. Y hay una cosa que con la que me gustaría a mí concluir y que tiene que ver con lo que también advertía Alejandro. ¿Qué tanto estamos reaccionando en términos de movilización, de oposición, de repudio a eso que sí nos afecta? Nada. No. Las escasas expresiones que comenzaron a manifestarse en Estados Unidos, por ejemplo, jóvenes universitarios movilizándose en contra de el genocidio en Palestina, fueron aplastadas. Uh-huh. Al punto de que ya no se advierte en Estados Unidos y en Europa. Y eso también habla de hasta qué punto tenemos una ausencia de articulación, pudiendo hacerlo con mayor celeridad gracias a los instrumentos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, a diferencia de lo que pasó con la guerra de Vietnam, por ejemplo, en Estados Unidos. No había redes sociales, había el puro teléfono, pero había la voluntad de poder repudiar, asumir una posición activa en contra de lo que fue también una guerra brutal de Estados Unidos. Entonces, sí, le hemos planteado a usted desde nuestras perspectivas lo que pensamos y lo que va a repercutir en México, lo que ocurre en Estados Unidos y lo que viene. Y lo que viene no va a ser nada sencillo con un presidente de Estados Unidos como Donald Trump. En efecto, el mundo ya no será el mundo como ya no fue lo mismo después de los ataques en 2001 en Estados Unidos, y estamos en otra fase. Entonces, una cosa sí le podemos decir a usted, que le vamos a seguir informando de esto y de más, por supuesto, porque estos son espacios precisamente para eso.
Pues tal cual, ese es, Radicales, mi última reflexión es que sí requiere la gente saber que absolutamente todo lo que pasa en el mundo, incluyendo lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa con Rusia, lo que pasa con Estados Unidos, tiene un impacto en nuestra vida diaria, porque sí, los mundos están interconectados y cualquier cosa que se mueve en un lado también termina pegándote incluso en el bolsillo. Citabas tú lo de la inflación que viene después de lo de Ucrania, efectivamente. O sea, puede ser que digas tú, no, lo de Ucrania, no, lo de Palestina, no. Todo, absolutamente todo tiene consecuencias, porque de la misma manera en que te dan a comer chatarra, para que te distraigas, para que no estés pensando en el mundo que se avecina, al mismo tiempo esa chatarra pues viene acompañada pues de realidades, que es que el mundo sí está interconectado y que todo tiene consecuencia casi inmediata en la vida de los ciudadanos. Y pues Radicales se termina. Gracias. Muchas gracias.